Y qué mejor para iniciar estas jornadas que Carlos Taibo, que es una persona, ahora si quieres puedes pasar, es una persona muy conocida en España y ha sido todo un honor traerla aquí para hablarnos sobre política y sobre su teoría del decrecimiento, que él mismo explicará. Pero me parece súper interesante porque, pues como dice su nombre, como dice el nombre de su conferencia, Vivir mejor con menos, viene a decirnos pues que, bueno, no quiero resumir la charla, pero lo que yo entiendo es pues, que estamos desarrollándonos a un nivel que no puede seguir así porque nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, aunque él no es un experto en psicología transpersonal, sigue su teoría de decrecimiento que está en la línea de lo transpersonal, puesto que para decrecer, o sea, la idea de crecer significa que estamos teniendo en cuenta lo que estamos provocando con nuestro desarrollo en el mundo y en el entorno y en otras personas. En ese punto sería transpersonal e espiritual. Voy a presentar formalmente a Carlos, aunque algunos igual ya habéis leído ya su biografía. Es profesor titular de Ciencia Política y de Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, reconocido escritor y conferenciante, miembro del Consejo Editorial de la revista de Política Internacional Sin Permiso. Ha publicado numerosos artículos y más de 30 libros en español. Es partidario del movimiento antiglobalización, defensor de la teoría del decrecimiento y de la democracia directa. Ha criticado duramente la lógica del crecimiento económico, desligándolo del progreso y del bienestar. Algunos de sus libros son En defensa del decrecimiento, sobre capitalismo, crisis y barbarie, El decrecimiento explicado con sencillez, Que no se apague la luz, un diario de campo del 15M, Repensar la anarquía, Acción directa, autogestión y autonomía, y ¿Por qué el decrecimiento? Un ensayo sobre la antesala del colapso. Algunos de sus libros, si os interesara el tema, están afuera en una mesa. Y bueno, repetir que ha sido un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Tudela es una ciudad pequeña comparado con Madrid, de donde viene, o Barcelona, o donde suele hablar de estas teorías, y que haya aceptado venir pues, a un pueblo pequeño donde no iba a tener una gran población de auditorio, es un honor que podamos conocer. Así que os dejo disfrutar de sus palabras y su conocimiento. Buenas tardes a todas y a todos. Román ha sido muy generoso conmigo al afirmar que yo no soy un experto en psicología transpersonal. Para decir la verdad, no sé absolutamente nada de psicología transpersonal. El reto que me pone por delante es sencillo y al mismo tiempo difícil. Yo entiendo que mi cometido aquí consiste en intentar explicaros de la manera más pedagógica posible qué es esto del decrecimiento. Pero como sospecho que sois personas inteligentes, intuyo que la dimensión espiritual y política del decrecimiento es mejor que la elaboréis vosotros a partir de lo que yo os cuente. Yo no sé de quienes estáis aquí quiénes tenéis algún conocimiento, siquiera solo sea somero, de la propuesta del decrecimiento. Os formulo la pregunta. Yo sé que todo el mundo sabe qué significa el sustantivo de crecimiento o el verbo de crecer, pero me refiero a una percepción que surge del ecologismo radical y que plantea, como espero intentar transmitiros en los próximos minutos, una lectura muy diferente de los grandes problemas que tenemos por delante. ¿Quiénes tenéis algún conocimiento de esta propuesta? Una persona. Bueno, dos personas. Cuando hablo de crecimiento, me gusta empezar recordando que hace unos años encontré a una compañera de mi universidad que me contó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le resultaba una propuesta extremadamente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo. Yo creo que en el caso del decrecimiento, la explicación es doble. Remite a dos circunstancias diferentes y en cierto sentido contrapuestas entre sí.
La primera subraya la dimensión provocadora de la propuesta del decrecimiento. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica la mayoría de los problemas si recuperamos el camino del crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario. O al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes vinculables con el crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, es, sin embargo, una perspectiva que toca fibras sensibles que todos llevamos dentro de la cabeza. Parto de la firme convicción de que cuando dentro de un rato abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento se ha manifestado en vuestra cabeza de manera espontánea en muchas ocasiones a la hora de analizar hechos económicos, sociales, políticos u ecológicos elementales. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, vamos a decirlo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera muy rápida enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en los 20 últimos años. No creo que nadie afirma que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 2 décadas atrás. Segunda, la relación del crecimiento económico con la creación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las 3 últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos objetivos, numéricos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de esas generaciones venideras que mencionaba Ramón. Cuarta, el crecimiento económico en paralelo facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de los integrantes de esas futuras generaciones. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos se debe en un grado u otro al expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral para todos nosotros. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento económico facilita el asentamiento de una especie de modo de vida esclavo que nos invita a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, procuro rescatar una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Bueno, bastantes horas. ¿Cuántas horas dedica por término medio cada día a la pesca? Bueno, yo le dedico a la pesca un par de horas o 3 cada día. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo una siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante montaría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo abriría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Unos años después montaría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué?
Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, se podría retirar tranquilamente para venir a vivir aquí a este pueblo y levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y al atardecer salir con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez hagamos abstracción de esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Con mucha frecuencia somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen sin que acertemos a calibrar qué es lo que hay por detrás de ellas. Me vais a permitir que tire de este hilo para formular dos apreciaciones que creo tienen la virtud de situarnos de lleno en la perspectiva del decrecimiento. ¿Qué dice la primera de ellas? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó en cambio a $5.274. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, en ese año, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud elabora cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, a Cuba, en ese ranking, le correspondió el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocó a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El dato que acabo de manejar desmiente el presunto valor universal de esta norma. Para explicar, digámoslo así, por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, a buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y, llegado el caso, de la propia pobreza. ¿A qué me refiero? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras. Algo que, bien sabéis, no suele suceder en las sociedades opulentas. Igual no es este el mejor lugar de la península ibérica para decir esto. Esa sobrepresencia de frutas y de verduras tiene consecuencias positivas en términos del estado de salud de los cubanos. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar, o en su defecto, a moverse en bicicleta, algo que de nuevo tiene consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo dato que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy, en términos reales, casi 4 veces superior a la que se registraba en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, y sin embargo, todas las encuestas revelan que ha ido creciendo notablemente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada en 2005, antes, por tanto, de la crisis financiera, concluía que un 49% de los estadounidenses confesaba ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirmaba lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta curiosa realidad, la de un país que ha experimentado un notabilísimo crecimiento económico mantenido durante decenios, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar, la felicidad de la mayoría de sus habitantes. Todos hemos utilizado en algún momento esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo
La disposición de dinero, de riqueza, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para argumentar que, dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de malestar general que una señal de felicidad exultante. Lo digo de una manera más, invocando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso sugiere que desde mucho tiempo atrás cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo, mi padre vivió mejor que mi abuelo, yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación? ¿Van a encontrar efectivamente un empleo? ¿Se van a beneficiar en su caso de un subsidio de paro? ¿Van a cobrar dentro de 50 o 60 años una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos sitúan delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento le otorga un relieve principal a un problema importante: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Me vais a permitir que intente retratar este problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Qué dice la Biblia? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es la consecuencia principal de este cambio? Si el pronóstico inicial sugería que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, el crecimiento, no lo estamos encarando. ¿Qué señala la segunda metáfora? La segunda metáfora bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantos seres humanos como se hallaban a bordo del barco. Esto, en términos claros de la metáfora, tenía alguna solución. La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que subraye lo que en este caso creo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos encarar todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razón tienen que perder. Voy a por la tercera y última de las metáforas. Imaginaos de nuevo un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Y sabemos también que conforme a ese ritmo, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo os preguntase en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares, un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder el día 10. No es la respuesta correcta. Inmediatamente os percataréis que la respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día 20 colmarán todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El día 16 una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho.
Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, energías y recursos serán necesarios. Por detrás de estas metáforas que acabo de transmitiros, hay un concepto importante para explicar cosas relevantes. Me refiero a la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando riquezas que no van a estar a disposición de los integrantes de las generaciones venideras. Permitidme que subraye lo que significa la primera persona del plural que acabo de emplear. Somos nosotros, los habitantes de los países ricos del norte opulento, los responsables principales, aunque no únicos, del crecimiento imparable de la huella ecológica. No olvidéis que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos 3 veces y media el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desarrollada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. Cuando me refiero a este problema acuciante, procuro echar mano de 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 20 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan sorprendentemente como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, según una de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre o esa madre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esto es lo que la especie humana está haciendo, sin embargo, delante de la crisis ecológica inminente. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para encararlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decían, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando ahora es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad de aquellos segmentos de la economía que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación,
en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria, por dejarlo ahí, de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente: si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Desde la perspectiva del decrecimiento, la respuesta incorpora dos elementos. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, procederemos a repartir el trabajo en aquellos sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto de la combinación de estos dos factores será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, recuperaremos nuestra a menudo alicaída vida social y, cuando sea posible, reduciremos nuestros con frecuencia desbocados niveles de consumo. Creo yo que este horizonte mental es manifiestamente preferible a aquel que antes describí de la mano del concepto modo de vida esclavo. Conviene, sin embargo, que formule dos precisiones sobre lo que acabo de contaros. ¿Qué dice la primera? No estamos reivindicando, como algunos sugieren, que los niveles de producción y de consumo se reduzcan a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo que permitan reconstruir niveles paralelos aceptables de huella ecológica. Un estudio reciente realizado en Francia concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético para situarlos en el ámbito de lo que ocurría en la década de 1980. No se trata, por tanto, como algunos sugieren, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque, dicho sea entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda precisión? Estoy obligado a subrayar que la propuesta del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Nos dice, en efecto, que podemos vivir mejor con menos. La principal página francesa por el decrecimiento se autotitula Página por la alegría de vivir. El referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio de una cima del Himalaya, por respetabilísima que pueda ser esta opción. Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento en modo alguno se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son, expresados telegráficamente, esos principios y valores? Primero, acabo de mencionarlo, la necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando, absorbidos, como estamos a menudo, por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. La necesidad de colocar en primer plano los bienes relacionales frente a los bienes materiales. Segundo, el ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero, que se nos ofrecen por todas partes. Tercero, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto, la necesidad inevitable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que empleamos. Quinto, la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de autogestión y de democracia directa. Sexto y último, en el ámbito individual, la soledad y la sencillez voluntaria. Alguien podría dejarse llevar por la tentación de afirmar que esta media docena de principios y valores que acabo de invocar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear el ascendiente de esos principios y valores. El primero de esos ámbitos lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre.
Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación de esos principios y valores lo aporta lo que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, protagonizado mayoritariamente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de la economía monetaria y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de lo que significan las reglas preconizadas que surge del vínculo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores lo aporta la propia institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común en el caso de la institución familiar es que prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener, con el paso del tiempo, alguna suerte de contraprestación económica. Hay un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Un grupo de misioneros se adentra en la región y se topa con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los mismos misioneros regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que sabemos que es lo que guarda relación con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Me temo que este chip mental ha desaparecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas, aunque es, como mínimo, extremadamente racional. Sexta observación que quiero haceros. Y penúltima. Me vais a permitir que intente aterrizar con algunos de los conceptos teóricos que he manejado hasta ahora de la mano de 3 debates más o menos vivos entre nosotros. ¿Qué dice el primero de esos debates? Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir. Y en esas condiciones, después de pensarlo mucho, decidí que casi era mejor no tener coche. Alguien se preguntará: en la ciudad en la que vivo, Madrid, ¿echo de menos disponer de un automóvil? La respuesta fácil y contundente es no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas, que probablemente sabéis que es un barrio populoso situado al sureste de la capital. Desde el portal de mi casa hay 4 minutos caminando hasta un apeadero de la Renfe de Cercanías. Por término medio tardo 50 minutos en llegar en tren desde ese portal a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, situada al norte de la ciudad. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? A buen seguro que muchos días tardaría menos en llegar. Tardaría, qué sé yo, 25, 30 o 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Bien entendéis el sentido de fondo del argumento. Si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, más negocio es el que me invita a llegar tarde 40 minutos. En el segundo término, creo que no preciso explicar que desde el punto de vista ecológico
el transporte público en general, el tren en particular, es manifiestamente preferible al automóvil, tanto más cuanto que este último suele ir ocupado por una única persona. En tercer lugar, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre el decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil. Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, la gasolina, los seguros. ¿Cuántas horas de libertad efectiva permite el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo previo son necesarias para mantenerlo? A menudo el cálculo es literalmente desolador. En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Incorporo una quinta y última ventaja. La estación de la Renfe de mi universidad se halla, afortunadamente, a 12 minutos caminando del lugar en donde yo doy mis clases. Supongo que entendéis el afortunadamente. Lo quiera o no, todos los días me veo en la obligación de realizar un ejercicio físico elemental que no desplegaría en caso de contar con un automóvil. No me gustaría que me malinterpretaseis. No quiero que esto se entienda como un alegato hiperfundamentalista contra el coche. Sé de sobra que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es probablemente inevitable. Creo, sin embargo, que no es esta la condición abrumadoramente mayoritaria entre nuestros ciudadanos. Segundo debate que quiero rescatar. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que, a mi entender, nada retrata mejor las miserias de una sociedad como la nuestra que la idolatrada alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Por 4 razones diferentes. La primera me obliga a invocar el destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la ejecución del AVE debe permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades comunicadas por ese tren. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón que a buen seguro conocéis. Es muy sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE. Las cosas como fueren, el AVE no es ninguna bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. En segundo lugar, debo subrayar que en España la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados en provecho del AVE y los destinados en paralelo a la construcción de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado, siquiera solo fuese parcialmente, en provecho de la modernización del sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Debo señalar, en tercer término, que la alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia también a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de deteriorar las posibilidades de transporte en beneficio de todos los demás. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar las dos ciudades más importantes, A Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. La inauguración del tramo final se anuncia probablemente para el próximo año. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 paradas: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar y entrar inmediatamente en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes
alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto, sin embargo, lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado del viejo tren convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde mucho tiempo atrás se beneficiaban de tal servicio. Esto es lo que se suele llamar desertización ferroviaria. Incorporo un último dato. Hace unos cuantos años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre el AVE que me pareció muy acertado. Dijo: el AVE es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a beneficiar, poco menos que en exclusiva, a los integrantes de las clases pudientes. Hace 4 años, el entonces ministro de Fomento, mi paisano el señor Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa, echó mano de una estimación desoladora. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que considero que es el significado insorteable de estas 3 cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para prestar una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo yo da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras permitimos que se degraden las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué digo esto? Alguien podría replicar: bien, si emerge una nueva oferta, la del AVE, pero no se dañan las anteriores, nadie podrá afirmar que está perdiendo. No es esto lo que ocurre nunca. Cuando irrumpe el AVE, desaparecen como por ensayo los trenes de precio razonable, con lo cual el principal y paradójico beneficiario de su irrupción son las empresas privadas de autobuses. Tercer y último debate que anunciaba. Un compañero de departamento en Madrid, infelizmente fallecido hace unos años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los integrantes de esta genuina plaga contemporánea que son los tertulianos de las radios y de las televisiones, los todólogos. Ya sabéis, estas gentes que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que por una vez tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace unos años, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. Realizó, y no estoy ironizando, lo que a mi entender era un análisis muy lúcido, muy serio, muy puntilloso del delicado panorama energético que se nos presenta en virtud del agotamiento del petróleo y del gas natural. Cuando concluyó su intervención comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan serio y puntilloso obedecía al propósito expreso de subrayar que solo teníamos una salida: la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para justificar la conclusión de que la única salida llegaba de la mano de la energía nuclear. Creo que a estas alturas conviene que no nos dejemos engañar.
En el planeta, según los pronósticos al uso, hay uranio para 40 o 45 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación afirman que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 12 o 15 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de estas, de los edificios, es muy onerosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta comúnmente muy cara, por no hablar de los problemas de seguridad, un debate, bien lo sabéis, aireado por el accidente japonés de hace 4 años. Un tiempo atrás, escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba al expresidente del gobierno español, Felipe González. Le preguntaba por esto que tengo ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos echa encima. González respondió que para hacer frente a esos retos había que aplicar 3 grandes mecanismos. 1, desplegar energías limpias y renovables. 2, diversificar las fuentes de suministro. Y 3, creo que cito literalmente, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que significativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos inexorablemente que reducir los niveles de consumo energético, cuando parece que esta es la respuesta más lógica, natural, obvia, en un escenario de escasez futura. ¿Por qué González no dijo en primer lugar lo primero que tenía que decir? Bueno, cualquiera puede tener una mala tarde, naturalmente que sí, pero me temo que en este caso la explicación discurría por otro camino. Como sin duda sabéis, ha cobrado mucho y durante mucho tiempo de una poderosa empresa del sector eléctrico. Su silencio era un silencio culpable. Estaba defendiendo los intereses de una industria que, por lógica, apuesta por seguir acrecentando los niveles de consumo. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que arbitrar 2 grandes medidas. La primera es, ciertamente, la primera de las invocadas por González: energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador y depredador, entre otras razones por una muy prosaica: no dan para eso. La segunda de las medidas pasa inexorablemente por reducir nuestros niveles de consumo energético, algo que podemos hacer de manera relativamente sencilla. Séptima y última observación que quiero haceros. He contado muchas veces que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que la comparación queda un tanto coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O, en fin, en la persecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta, a mi entender, literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, creo yo, es la relativa a si no estará perdiendo de manera rápida
y dramática los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba, con el agravante de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos en que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Coger el teléfono y demandar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica creo que nos emplaza ante la conclusión de que el sistema se va adentrando en una etapa de corrosión terminal. No olvidéis que hay un consenso abrumador en la comunidad científica internacional en lo que respecta al hecho de que es inevitable que la temperatura del planeta suba al menos 2 grados con respecto a los niveles de 1990, momento a partir del cual nadie sabe lo que viene después. El consenso no es tan abrumador, pero es muy amplio en lo que se refiere a la idea de que el llamado pico del petróleo ha quedado ya atrás, en lenguaje más llano, que la producción inexorablemente se va a reducir y los precios, en cambio, se van a elevar. Hace unos meses, en un acto público, alguien me preguntó si, pese a todo, no apreciaba alguna conciencia elemental en nuestros gobernantes de ahora o en los de antes de ayer, en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder echando mano de la ironía y recordando algo que aún seguro recordaréis también. En el mes de enero de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente del gobierno español, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que, si queremos ser generosos, discurría por el buen camino, la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 km por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa, también en Madrid, en la que en sustancia dijo 2 cosas. Una, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española había menguado en 400 millones de euros. Y además, vaya por donde, el número de muertos en las carreteras se había reducido sensiblemente. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 km por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre su cuello con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las normas más básicas de la lógica formal. Si yo postulo la medida y anuncio que está produciendo los resultados apetecidos, lo suyo es porfiar en la aplicación de la medida y no retirarla. El Partido Popular en el gobierno sabéis que coquetea con el horizonte de elevar para situarlo en 130 km por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas. Creo que esto retrata simbólicamente la conciencia de los retos ecológicos que emana de nuestros gobernantes. Hay algo que acabo de decir que merece ser cuestionado, y lo haré yo tirando una piedra sobre mi propio tejado. He señalado, no aprecio en el capitalismo contemporáneo ninguna conciencia seria en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Amel. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Amel sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico, coyuntural, singularísimo y por ello afortunadamente irrepetible. Amel nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros
no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de lo que algunos llaman ecofascismo, otros llaman darwinismo social militarizado. Creo yo que muchas de las medidas que abrazan los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en una perspectiva de esta naturaleza, como creo yo que muchas de las políticas que la Unión Europea aplica a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden de nuevo sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Hay una palabra, y voy acabando, que falta llamativamente en el discurso de nuestros responsables políticos, también de los aparentemente alternativos. Me refiero a la palabra colapso. Hace 2 años se publicó un libro bien curioso. Su autor es un periodista inglés llamado Michael Joker. El libro se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un libro publicado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034, que retrata, a mitad de camino entre un humor socarrón y un argumento serio, el colapso español de la mano de un manual de historia convencional, con mapas, fotografías y cuadros estadísticos. Según Joker, el colapso español será el producto de la combinación de 4 elementos: el cambio climático, que ya empieza a pegar fuerte, el encarecimiento inevitable de los precios del petróleo, una crisis social en la cual ya estamos infelizmente inmersos y el despliegue de políticas crecientemente autoritarias. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta primera perspectiva es ciertamente muy realista, pero es profundamente desalentadora. No nos engañemos. El colapso se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas es la mía, y tiene un carácter manifiestamente voluntarista en la medida en que el apoyo social que recibe es muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia de la lógica mercantil del capitalismo y que eso reclama hoy abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados, en los cuales los bienes relacionales tengan mucho más peso que los bienes materiales. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido surgiendo o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con la dirección de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disonancias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen defendiendo la construcción de una banca pública. Estoy obligado a preguntarme ¿cuántos años podemos aguardar a la construcción de esa banca pública? Si me acojo al diagnóstico de Joker, el colapso no es para dentro de 150 o 100 años, es para dentro de 2 o 3 décadas, algo que debería obligarnos seriamente a modificar la percepción con la que encaramos muchos de los problemas cotidianos. Acabo. Hace unos años me invitaron a compartir una mesa redonda en una universidad de Madrid con una mujer que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de televisión española. A esta mujer le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran 2 materias que tuviesen una relación clara entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el debate, en un momento determinado, enuncié una queja. Dije: me parece llamativo que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que en los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie se haya acercado a la perspectiva de criticar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y modo
¿qué es esto del decrecimiento? Lo cierto es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que en su medio, Televisión Española, ese silencio, ese vacío, tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo, eso sí, perfectamente qué fue lo que me dijo cuando nos despedimos. Se me acercó muy solícita y me preguntó: oye, Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré atónito, sin saber muy bien qué responder. Entre otras razones, por una muy precisa. Tenía al alcance de la mano dos respuestas diametralmente diferentes, pero las dos sustentables argumentalmente. Esto ocurre de vez en cuando. La primera de mis respuestas hubiera sido decir: pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos defendiendo la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego dominantes en nuestra sociedad, describir eso como revolucionario parece razonable. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta completamente distinta, que hubiera consistido en decir: pues mira, no, este es un proyecto que nace en la cabeza de muchas gentes muy tranquilas, cada vez más preocupadas por el derrotero que la especie humana está imprimiendo al planeta Tierra, y que en ese sentido han decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y también, por cierto, los derechos de las demás especies que nos acompañan en este planeta. De tal manera que no tenemos mayor problema en que alguien nos etiquete como conservadores, aplicando, claro, este adjetivo desde una perspectiva diferente de la que corresponde a nuestros conservadores oficiales. Bien lo sabéis, el señor Rajoy invocó el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático fuese una realidad. Si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, relacional, social, ecológico y solidario, acabaremos por decrecer de mala manera, y ya estamos en ello, de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por